gloria de Dios es la única que nos puede restaurar y levantar. ¿Sabe que le agradezco al Espíritu Santo de Dios por su gran misericordia? Y ese día yo no puedo quedarme callado diciéndole a usted, contándole lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestras vidas. Quiero rápidamente contarles este testimonio. Cada día me sorprende y le digo yo al Señor, ¿será que por el ministerio nos pasan tantas crisis y tantas cosas? Y créame que en lo personal estoy sorprendido, estoy totalmente sorprendido, porque el día domingo, para ser exacto, estaba yo acá en la radio, estaba pasando el programa Esculpiendo la Piedra Angular, y mi madre aparece y me dice que mi esposa está en la cama y que no se ha levantado, y eso me dejó a mí muy pensativo, porque ella es bien enérgica, ella siempre está en funciones, siempre está haciendo algo. Cuando termino, me dirijo hacia la casa y realmente estaba acostadita, estaba dormida cuando yo llegué, y eso me dejó sorprendido, muy sorprendido. Y al momento se levanta y le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que solo se sentía un poco mal. Pues no le tomé mucha relevancia al asunto, porque prácticamente cuando ella me dice así, pues di por entendido de que no es algo grave. Lo dejé así, pero se tardó en regresar al cuarto, y a eso me comenzó a inquietar un poco. Lo que hice al final fue ya a buscarla, pero cuando yo iba a ir a buscarla apareció y se acostó así de un solo, y le digo, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? Y cuando yo le pregunto a ella siempre que si se siente mal, ella siempre me responde que no. O sea, ella siempre me dice, o un poquito, pero ese día me dijo sí, y esa respuesta de sí me preocupó. Entonces me paré y le digo, ¿qué sentís? Me siento muy mal, me dijo, y entonces eso sí me preocupó. En ese momento, cuando yo la levanto de la cama, comienza a ahogarse, se quedaba como tapada de la respiración y no podía respirar, y se me desmayó. Y cuando se me desmayó, yo dije, sí, ya se me murió mi esposa, y me asusté. Estaba solo en mi dormitorio, y yo podía haberle hablado a mi hija, podía haberle hablado a Alexander, podía haberle hablado a mi mamá, pero sentí que el Espíritu de Dios me decía que a nadie de ellos, sino que a Eduardo, a mi hijo. Entonces le escribí por WhatsApp a él rápido como pude, y le mandé un audio, y yo honestamente no sé cuánto tiempo tardó él en llegar. Lo único que sí sé, que sentí como que fue una eternidad en que él se tardó en llegar. Y cuando él llega, y lo veo que él llega y agarra a mi esposa, que estaba prácticamente desmayada, y cuando yo lo veo a él y veo a mi esposa en esa circunstancia, le veo la cara de aflicción. Hermanos, nunca en la vida me había pasado esto, pero comencé a llorar y a llorar, preocupado, desconcertado, afligido, angustiado y desesperado. El angustia y desesperado es de todos los días, pero comencé a llorar porque sentí que Dios me había abandonado. Yo no sé cuántos de los que me escuchan hoy, en su angustia, en su aflicción, sienten que Dios los ha abandonado, y uno se vuelve el más cobarde, uno se vuelve más débil de todos. Y mi hijo, atendiendo a mi esposa, que estaba semidesmayada ahí, y tocándome con una mano de lejos, porque los dos estábamos en la cama con mi esposa, y decía, papá tranquilo, ya va a estar papá tranquilo, y a mi esposa le decía, mamá, le decía, por favor no me dejes, porque prácticamente se le quedó en sus brazos. Y es que para mí, y yo quiero contar mi experiencia, quiero contar el infierno que viví, quiero contar esto que yo sé que le va a servir a alguien que también ha vivido o que está por vivir una circunstancia similar. Pero fue que Dios me dejó, yo así lo puedo etiquetar. ¿Por qué? Ya le voy a contar por qué.
Pero sucede que comencé a llorar, pero no cree usted que a llorar así con gemidos chiquititos, no, sino que a gritar, como que me hubieran pegado, como que me estuvieran pegando, gritaba porque yo veía que estaba en el entierro de mi esposa. Yo veía que la estábamos enterrando y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? Señor, si era yo el que me iba a morir y hoy sale que ella se murió y te la llevaste antes que yo, Señor, y yo comencé a llorar porque no entendía qué estaba pasando. Fue algo terrible, algo desesperante. Hermanos, créanme que la experiencia que tuve el día domingo fue algo increíble. Mi madre estaba en la oración en el rincón secreto con Michelle y nosotros estábamos con mi hijo batallando en casa por mi esposa, por la vida de mi esposa. Han sido varias experiencias, yo no sé si voy a lograr contarlas todas aquí, porque no es una sola. Les cuento brevemente, nosotros estamos viajando para San Salvador. Mi madre tiene una célula desde que Dios hizo un milagro en mi vida cuando yo tenía 10 años. Ella tiene esa célula y pues los días viernes viajamos para San Salvador a atender la célula. Y hay una hermana, miembro de la célula, que nos llevó unas cajas de un medicamento y las dejó allí y dijo, regálenlas. Entonces nosotros lo compartimos en redes sociales y pusimos allí las fotos y todo por si alguien las necesita. Y sucede que nadie dijo nada, solo vieron las imágenes y todo, pero nadie dijo nada. Y ese día, el día domingo, mi esposa dijo un nombre X y era el nombre de uno de esos medicamentos. Luego, después que he conversado con mi esposa, me dice, no sé, yo solo escuché el nombre, porque es un nombre fetomol, algo por el estilo, un nombre extraño, que yo me quedé viéndola a ella y dije yo, qué extraño que esté pidiendo eso. ¿Y cómo es que ella sabe los nombres de esa medicina? Porque cuando nosotros estábamos ahí y mi esposa estaba ahogando porque no podía respirar, no hallábamos qué hacer. Mire, y se lo voy a explicar así, por favor, no me vaya a tergiversar lo que le voy a decir. Solo escuche y ponga atención. Cuando mi esposa estaba en esa crisis, lo primero que se me vino fue llevarla al hospital. Pero sucede que, ¿con qué dinero la llevo al hospital? Y aquí en mi país, lamentablemente, llevar a un enfermo a un hospital del gobierno, ya están muertos. Entonces, esto es lo que he experimentado, porque en los 18 años de mi problema de salud me fui a meter a esos hospitales donde nunca me hacían nada. Y si yo hubiese estado en las manos real de un doctor, estuviera bien muerto. A mí Dios me ha restaurado en todas las crisis que he experimentado. Y sucede que mi lógica me dijo, llevarla al hospital sería matarla. Salir de aquí de la casa, en el carro le pasa algo, y si vas a un hospital particular son miles de dólares. Mire, la última vez que yo estuve en un hospital salieron $5,500. Le doy gracias a Dios porque muchos de ustedes, los oyentes, comenzaron a enviar dinero y algunos nos ayudaron fuertemente en esto. Y yo le dije al Señor gracias porque logramos pagar. Hasta un año después terminé de pagar los $5,500 porque al doctor que nos atendió, eso fue lo que pasó. Y mire, digo claramente que esto es lo que yo estoy viviendo. Para mí es algo muy difícil el venir y saber que no tengo las finanzas para poder llevar a mi esposa en una emergencia. Ahora, quiero que vea el favor de Dios, porque el favor de Dios se muestra desde el momento que no tengo las finanzas, porque me obliga a no quedar otro recurso que orar. Y cuando estaba orando se me vino a la mente ese medicamento que la hermana nos había dado para regalar. Pero le dije yo a mi hijo le dije, mira, le dije yo este medicamento, y me dijo, no sé, yo creo que quedó en San Salvador.
Entonces, como para nosotros había quedado en San Salvador, lo dejamos así. Y yo no hallaba qué hacer, no hallaba absolutamente ponerle Vic, ponerle otra cosa, levantarle los brazos. No encontrábamos nada que hacer. Mi hijo le decía a mi esposa: no me hagas esto, mamá, le decía. No te vayas, no me podés hacer esto, mamá, le decía. Y yo ya no soporté, me salí del cuarto y me fui a gritar a la sala, porque no soporté. Mire, yo soy bien poco para querer hacer llamadas a alguien para pedir auxilio. Soy bien poco porque sé que todos nosotros estamos, ¿cómo le pudiera decir? Estamos siempre en conflictos. Yo sentía el deseo de hablarle a alguien, pero decía yo: no, ¿para qué? Porque, mire, más que las finanzas, lo que uno necesita es un apoyo moral. Alguien que le diga: ya va a estar mejor, todo va a salir bien, aunque sea una mentira, porque posiblemente tengamos el cuerpo de nuestra persona amada y querida en nuestras manos y las personas digan: ya va a estar mejor. Pero uno necesita esa respuesta, esa esperanza. En ese momento de la angustia me sentía desesperado como león enjaulado. Y cuando mi hija y mi madre regresaron de la radio, estábamos en el momento de la crisis. Cuando mi madre llega, al rato comienzo a oír los gritos de mi mamá ofuscada, también de mi hija, porque yo le fui claro: tu mamá se nos está muriendo, le dije yo. Y quizás no lo creyó mi hija. Y cuando ya llegó al cuarto fue que oí el grito: ¡ah! Ay, dije yo, ya me la van a asustar más a mi esposa, porque si ya se está muriendo y escucho esos gritos me va a asustar más. Y tuve que llegar a decirles que no gritaran tanto, porque créanme que era algo difícil ver a mi esposa. Hermanos, esto es terrible. Esto es lo más terrible, usted no se puede imaginar esto. De ver a esa mujer valiente, guerrera, y sobre todo, que nunca está enferma. Nunca se enferma de nada, y que de la noche a la mañana, o sea, porque ella tenía una tos, y yo sé que cuando a ella le da tos, le pasa eso, que se asfixia, pero ha sido bien mínimo. Y en esta ocasión fue algo terrible. Y se me olvidaba contarles que al principio de todo esto, cuando ella se me desmayó a mí, el Espíritu Santo me dijo: sopla, dale respiración de boca a boca. Entonces vine yo y le di 2 veces, pero no la logré agarrar bien. Pero la tercera la logré agarrar bien, se le inflaron los cachetes, mejillas. Y en ese momento sentí que el aire le pasó, pero sentí que se destapó algo, porque estaba como que algo tenía obstrucción, y cuando yo soplé, ¡pum!, le hizo así. Pero es el momento cuando Dios me guió, y después de eso Dios me dejó. Oiga esto, por favor, no vaya a tergiversar lo que estoy diciendo y ponga mucha atención. El Espíritu Santo de Dios nos abandona en ciertos momentos, y nos abandona porque nos está enseñando, porque nos está guiando. Por eso nos abandona. No es que Él no nos quiera, no es que Él sea malo, no. Nos abandona porque Él nos está guiando y nos está enseñando. ¿Sabe usted que cuando el Espíritu Santo me dejó en ese momento, porque yo normalmente escucho la voz de Dios cuando me dice: hace esto, hace lo otro, hace aquí, hace allá? Es más, ya he tenido otras crisis donde el Espíritu Santo me dice: no, esto no es contigo, déjalo, que es trabajo de tal persona. Y yo solo observo desde afuera. Pero esta vez no fue así. No me estaba guiando, no me decía nada. Entonces yo lo tomé como que estaba solo en esto. Pero en el momento comencé a valorar que los 18 años que yo he pasado en esas crisis, porque lo que mi esposa pasó lo he vivido yo en muchas ocasiones, pero cuando yo lo vivo es diferente al que está de afuera. Hoy tuve el privilegio, el placer, por no decir el castigo, de vivirlo desde la parte de afuera, porque era ella la que se estaba muriendo, y yo lloré cobardemente, porque no lo puedo titular de otra manera, porque di por muerto a mi esposa. Fue algo terrible,
pero lo más terrible. En ese momento se me vinieron las llamadas telefónicas de muchos hermanos, se me vinieron los mensajitos de muchas personas que escriben diciendo, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Y es esto, que si yo hubiese tenido el WhatsApp de algún ministerio donde pudieran orar por mí, bueno, créanme que pensé hasta en mandarme un mensaje, pero el problema es que si yo me lo mandaba iba a caer en la radio y yo tenía que contestármelo solo. No sé si usted me va a entender esto, pero llegué a la conclusión que es Dios el único que nos puede ayudar. Por eso, cada vez que yo transmito, le digo a usted, no ponga la fe en el ministerio, no ponga la fe en el hombre que le está hablando, no ponga la fe en nadie, ponga la fe en Cristo. Hermanos, yo sentí esa angustia, desesperación y aflicción en mi corazón. Y yo todavía le decía, Señor, me va a dar otro infarto, porque comencé a sentir que me comenzó a temblar el cuerpo. Y le dije, Señor, me voy a poner mal yo, y si me pongo mal yo voy a entorpecer más las cosas. Mis hijos ya no van a tener que lidiar solo con mi esposa, sino que también conmigo, Señor. Y yo comencé a pedirle a Dios que no me pasara más. Sin embargo, por momentos veía que el problema o la crisis tenían que enfrentarlo mis hijos, pero independientemente que era para mis hijos, a mí me estaba doliendo. Yo estaba con ese impacto, yo estaba sufriendo esa angustia y esa aflicción. Fue algo demasiado terrible. Al final todos comenzamos a orar en voz baja. Yo comencé a darme, a través de la lógica y la razón, a darme consuelo diciendo, tranquilo, que después de que se muera ella te vas a morir vos también. Entonces yo daba ya por cierto que mis hijos les iba a tocar enterrarnos a los dos el día siguiente. Entonces yo ahí llamé aparte a mi hija y le dije, hija, estabas preparado para que yo faltara, pero nunca para tu mamá, ¿verdad? Le dije. Y ella con lágrimas en los ojos me dijo, sí, me han tomado de sorpresa. Quiero decirte, le dije, que así será la venida del Señor. Será de sorpresa cuando menos lo esperemos. Hermanos, aprovecho la oportunidad de recalcarles, de reiterarles, de redundar en el asunto. Por favor, usted no sabe si hoy usted se va a morir. El domingo era mi esposa. Hoy posiblemente sea usted. Y usted tiene que estar preparada y preparado. Por eso tenemos que cuidar nuestros ojitos, nuestros pensamientos, portarnos lo mejor posible, vivir en santidad. Por favor, haga a un lado los rencores, resentimientos y las molestias y las envidias. Yo no sé a qué envidioso le estoy hablando hoy, pero Dios le está hablando con anticipación. ¿Sabe usted que la envidia se puede corregir? ¿Cómo? Con dominio propio. Lo que pasa es que usted le ha dado libertad a la envidia, al odio, al rencor. Por eso necesita usted sujetarlo. Decirle no. Y mire, humíllese. Aquí está la clave. Humíllese. Porque cuando usted se humille, cuando usted sujete el ego y el orgullo que mora en usted, comenzará a haber cambios fantásticos. Yo le dije a mi hija, prepárate a enterrarnos a los dos, porque yo no esperaba más que eso. Es más, yo a veces platico con Dios y yo siento que el día que mi esposa muera, me muero yo al día siguiente. Y si es al revés, creo que si yo me muero antes, mi esposa muere al día siguiente. Yo así lo veo. Discúlpenme que sea tan pesimista, pero quiero que escuchen mi parte humana, por favor. Y esto es el problema, que hay gente que cuando me escucha hablar de la parte humana, me llaman para decirme, pastor, ya le cayó la fe. Es que mire, yo por eso lo explico. Ustedes oyentes de la radio, le explico que soy humano, yo no soy Jesús, yo soy hombre, soy de carne y hueso. Por eso es que les digo que yo no puedo hacer milagros. El único que puede hacer milagros es Jesús. Por favor, no pongan la fe ni la esperanza en un ministerio, ni en un pastor, ni en una pastora. No, pongan la fe y la esperanza en Cristo. Solo Jesús puede restaurar y levantarnos. Mire, entré de nuevo al cuarto y ya mi esposa tenía una cara diferente. Pero en el proceso,
Cuando ella se quedaba sin respiración, comencé a quedarme sin respiración yo. Cuando ella levantaba las manos así, que se estaba ahogando, que quería respirar y no podía, yo sentía en el pecho también que me asfixiaba. Y sabe que con los pocos años de experiencia en el pastorado y en las experiencias sobrenaturales, yo le preguntaba a Dios si era un ataque satánico y para nada sentía nada de eso. No sentía que era un ataque satánico, no sentía nada de algo malo, sino que me sentía como a la deriva, como que estaba solo, que estaba como zombie y todo lo que estaba pasando era un sueño nomás. Así lo lograba percibir. Y se fue tranquilizando como a eso de las 2 de la mañana. Y mire, yo tengo en mi WhatsApp, tengo números telefónicos de varios doctores. ¿Sabe usted que desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana les estuve escribiendo? Y ninguno de los doctores a los cuales les escribí me respondieron. Allí posiblemente es donde aquella hermana que canta aquella alabanza dice que todos se fueron en su dolor, en su angustia, en su prueba, y que todos la dejaron. Pero mire, por esto uno tiene que tener los ojos bien abiertos en el espíritu, porque yo logré comprender que el hecho de que no me contestaran los doctores, porque les he hablado en otras ocasiones en la madrugada y al instante me han respondido, entendí que era Dios y que Dios me dijo: no quiero que nadie te responda, en esto están solos ustedes. ¡Ja! Hermanos, ese es un bombazo atómico, porque ni un doctor me respondió y van a escribir y escribir. Bueno, uno de ellos llegó a... Eso a mí en lo personal me dejó aún más desconcertado, el ver que me hayan dejado en visto. ¡Wow! Le dije al Señor, yo estoy solo en esto. Entonces el Espíritu Santo le dio paz a mi esposa y como pudo ella habló y dijo de que ya se sentía un poquito mejor, que sentía sueño y que se iba a dormir. Mi temor era que se durmiera y que ya no despertara. Sin embargo, le dije: Señor, en tus manos estamos, nos encomendamos en tus manos. Y pongo la radio, y cuando pongo la radio estaba sonando un rincón secreto donde ella estaba orando y fuerte, y me hizo llorar, me quebrantó, porque esa mujer fuerte que se oía en la radio la tenía a la par mía muriéndose. Mire, yo no sé cómo decírselo, pero en la mañana uno de los doctores, el de San Salvador, el doctor Vaquerano, el que siempre nos ha ayudado, me respondió y me comenzó a preguntar los síntomas. Yo pues le dije a mi esposa en la mañana que sentía y se lo comencé a describir, y el doctor me dijo: váyase al hospital, hágase estos y estos exámenes, necesito saber este para poder descartar. Al instante nos levantamos. Cuando reviso mi cartera solo tenía $80, y yo con $80 no podía hacer más. Entonces yo sé que hay personas como ustedes que me escuchan a través de la radio, que si yo les escribo y les digo: hermano, por favor, préstenme $100 para poder llevar a mi esposa al hospital, no me cabe la menor duda que usted me los pone en el momento. Pero en el instante me cuestioné y le dije al Señor: ¿cuántas veces te he fallado, Señor? Buscando el auxilio de otras personas, cuando verdaderamente tengo que buscarte a ti. Y le dije: Señor, no voy a pedirle a nadie, porque si tu Espíritu Santo nos está guiando, tú vas a tocar el corazón de alguien en algún lugar y nos va a llamar hoy para decir: pastor, he sentido de Dios ponerle esta ofrenda, y sé que de allí nos vas a responder, Señor. Iba de camino con aquello en mi mente, desesperado. Pero hay una pastora en Estados Unidos, la cual yo aprecio mucho, y es una mujer que siempre está al pendiente de nosotros, de mi esposa. A cada ratito escribe cómo estamos. Ella está sumamente pendiente, pero usted no se imagina. Y le escribí y le dije: pastora, mi esposa el día de ayer casi se nos va y nos pasó esto.
ahorita voy para el hospital, le dije yo, a ver esto y esto, y le comenté. Y al instante me dice, pastor, necesita que le ponga dinero. Entonces, decirle sí era caer otra vez en lo mismo con el Señor. Y le dije, no se preocupe por eso, tranquila, no se preocupe, Dios tiene todo eso cubierto. Le dije, allá como a la media hora me vuelve a escribir, pastor, me dice, necesita que le ponga algo de dinero para la medicina, para las consultas, para los exámenes, tu pastor. Y yo le puse, no se preocupe, es natural, no lo va a entender lo que yo estoy diciendo. Esto solamente es una etapa que el ser humano tiene que pasar, y nosotros como pastores hemos vivido durante 18 años en crisis. Por favor, esto no es la primera vez de crisis financiera ni la primera vez de problemas de salud. Es la primera vez que nos asusta a mi esposa en esta manera, que es diferente. Algo que yo no había experimentado, ese sabor nunca lo había tenido. Y tener este sabor, créame que es difícil. Así que tomamos a hacer los exámenes y todo. Cuando me escribe uno de mis hijos y me dice, papá, me dice, fíjese que me acaba de salir un negocio y un cliente quedó de llegarme a dejar $200 dentro de 2 horas. Y le dije, Señor, gracias porque tú has respondido, Padre. Le dije yo, mire, y cuando nos dan los primeros exámenes, las placas de tórax y todo esto, inmediatamente le mandé los exámenes por WhatsApp al doctor. Me dijo, gracias a Dios, me dijo, los pulmones están limpios, eso está perfecto, esperemos los de sangre. Le dije yo, a las 12 de mediodía, el día de ayer, estamos hablando del lunes 25, si no me equivoco, el día de ayer a las 12 iban a dar los exámenes de sangre y el de orina y todos los demás. Entonces nos quedamos esperando. Cuando llegaron los exámenes, se los envié inmediatamente al doctor. Y me dijo, mire, todos esos están bien, solo hay uno que me preocupa, me dijo, de sangre que ha salido un poco arriba, elevado. Y para eso sí necesito, me dijo, hacer el chequeo. Hermanos, estamos como a 1:30, 2 horas del consultorio de él, en vehículo. Y ¿sabe usted que para ponerle más sabor, me cae el vértigo ayer a las 12 de mediodía? Desde las 12 hasta las 2 no paraba el vértigo en mí, dar vueltas y vueltas y vueltas y tener que viajar para San Salvador. ¿Cómo le voy a decir a mi esposa que se va a ir solo con mi hijo? No podía, tenía que viajar con sensaciones de vómito y todo, y mis pastillas se me habían terminado, me habían estado dando unas que no eran las mías. Y eso era lo que me estaba causando aún más, porque normalmente cuando yo me tomo las pastillas el vértigo se tranquiliza, pero no eran las pastillas correctas las que estaban tomando. Entonces le dije yo a mi hijo, esperemos que vengan a facturar eso y me avisas inmediatamente, porque con eso vamos a salir para San Salvador. Y miren, Dios es precioso. Esa pastora de ahí que les comenté, mire, ella no es empresaria, porque, y mire, lo digo porque yo fui empresario durante 16 años, pongámoslo de esta manera para que me comprendan. Yo ganaba $3,000 en 10 minutos, lo ganaba, porque cuando uno es empresario, le sale un negocio donde le dejan anticipos. A mí rapiditamente un cliente me decía, aquí está el cheque de $5,000, $7,000, y de ahí podía tomar $1,000 de ganancia. Yo ganaba $3,000 en 10 minutos. Entonces, cuando uno es empresario, es diferente. Pero ella no. Ella trabaja con su fuerza. Se levanta bien de madrugada a trabajar. ¿Y cómo yo le voy a estar pidiendo dinero? ¿Cómo yo le voy a quitar el sustento de su comida? ¿Cómo yo, no hombre, no puedo ser tan malo? Por favor, compréndanme. Cuando el corazón de uno de los clientes de mi hijo, y que facture algo, y de ahí nos puede dar la provisión. Y Dios es tan lindo porque así hizo. Mire, nosotros agarramos para San Salvador a las 3:30, nos fuimos tan tarde porque no teníamos el dinero. Pero la pastora me escribe diciendo, pastor, me dice, le deposité $225. Yo no podía creer lo que Dios había hecho. Y sabe
que no me cabe la menor duda que esa mujer va a ser recompensada. Por eso les digo que son varios milagros en uno. Primero, el milagro financiero que Dios siempre hace. Eso no hay duda, no hay duda de eso. Dios tan lindo que es. Y agarramos para San Salvador con el vértigo, porque sí que no soportaba. Ay, fue algo tan terrible el viaje y logramos llegar, me bajé bien borracho. Yo decía que yo iba agarrando a mi esposa, pero al final ella me iba agarrando a mí. Bueno, ambos nos agarramos y llegamos al consultorio del doctor. El doctor nos atendió bien rápido y dijo hacer chequeos, preguntas, dejó las medicinas, medicamentos, esto, tomes esto, pongas esto, y comenzó ya a dar todo. Qué lindo el Señor con ese doctor. Yo desde que llegué lo abracé porque, mire, él me ha hecho como 80 consultas por WhatsApp y nunca me ha cobrado una tan sola consulta por WhatsApp. Y no importa la hora, yo le escribo a la 1, 2 de la mañana y ese hombre me responde. Por eso es que en uno de los audios que he grabado les dejé bien claro a ustedes diciendo que eso es una pasión, eso es un llamado. El de él es un llamado a ser doctor y ama, se apasiona de servir. Y cuando me dijo ayer que quería hacerle un chequeo, me sorprendí porque él no es de esos. Y desde el momento que me dijo eso me preocupé. Dije yo, hay algo aquí. Todavía hoy tenemos que llevarla a hacer un electro para descartar problemas cardíacos. Pero Dios nos restauró a mi esposa el domingo por la madrugada, o sería el lunes por la madrugada. Domingo por la noche, lunes por la madrugada, nos la restauró. Ayer surge el problema financiero y surge el milagro. Porque por eso les digo yo siempre, por favor, alégrense cuando estén en problemas, porque lo que Dios quiere hacer es un milagro nomás. Lo que pasa es que usted la culpa le ataca porque es pecador, porque ha hecho cosas incorrectas. Entonces usted dice, porque pequé, me está castigando Dios. Esa es la culpa. Pero realmente el problema llega a su vida porque Dios quiere hacer un milagro. Dios se movió en ese milagro. ¿Sabe usted que la medicina que le pusimos a mi esposa cuando se estaba asfixiando era la medicina que esa hermana llevó días atrás, 15 o 3 semanas atrás, casi un mes, y sin saber nosotros que esa medicina le iba a servir a mi esposa? Y el Señor nos había dado anticipado eso. Y que conste que la medicina solo es para un aliento para nosotros los incrédulos, porque Dios puede restaurar a un muerto y puede restaurar lo que esté podrido y engusanado, pero nosotros no nos percatamos de esto. Por favor, hermanos, quiero que se den cuenta. Mire, el día de ayer teníamos con fecha de vencimiento, mi esposa iba a estar, ¿cómo iba a poder estar ella acompañándome? Pero Dios es maravilloso. Dios de alguna manera hace los milagros y nos deja sorprendidos a nosotros. Así que cierro este día, este espacio que ha sido muy corto para poder darles el testimonio, pero les cuento lo que Dios ha hecho. Dios es maravilloso. Me ha restaurado a mi esposita. Hoy en la mañana estaba un poco cansadita, por eso no va a poder estar en la radio durante un par de días hasta que se reponga al 100%, hermanos. Pero gracias a todos ustedes por sus oraciones. Gracias a todos aquellos que siempre están en contacto con nosotros. Y sobre todo a esa pastora bella y hermosa que Dios ha puesto en el camino. Algo que yo no puedo pagar por el momento, pero yo sé que Dios sí puede, y Dios se lo va a recompensar con creces. Créame que si yo supiera que es una persona que tiene dinero, fuera diferente, pero es una mujer luchadora, emprendedora, y aún con dolores en su cuerpo, haciendo sacrificios. Hasta aquí lo dejo. Que el Señor me lo bendiga, que me lo llene de su Espíritu Santo
que haga un milagro sobrenatural en aquellos que lo necesitan. Yo no sé, pero Dios va a hacer algo en usted. Amén. Sonando mi cuerpo, sé que estás aquí.